Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Gracias por sintonizarte aquí con nosotros, ya sea que lo estés viendo hoy día jueves o lo estés viendo ya pregrabado. Esperamos que esta nueva lección, este trimestre de escuela sabática y el estudio que vamos a estar haciendo en el libro de Apocalipsis pueda ser una bendición para ti, como tal vez y seguramente va a ser también para nosotros. Gracias por sintonizarte. Estamos acá hoy con Daniel y Joel. Yo estoy un poco fañoso por las alergias que tengo en la época de alergias acá. No sé, ¿ustedes también? No, yo estoy perfectamente bien, gracias a Dios. Buenísimo. A mi edad yo ya he superado el asunto de las alergias. Ah, bueno, está bueno. Me falta entonces bastante para llegar allá. Mucho te falta. Mucho. De paso habría que aclarar que lo que es fañoso, porque solamente en un 100 por 35 sabe lo que es fañoso. Bueno. Sí, pero yo la verdad que no tenía idea. No tenías idea, ¿No? ¿viste? Por el contexto. Así hablar medio raro, medio chilloncito, no sé. Sí. Fañoso es así como la voz apagada, es una cosa así, para que aclaremos para la gente del mundo. Cuando se te tapa la nariz y escuchas la voz así que no es tuya, la normal, eso es fañoso, por lo menos en Puerto Rico. Sí, Joel nos saludo. Bueno, ya estábamos, sí. Pero sí, un saludo para todos. Buenísimo. Bueno, estamos hoy dando comienzo a un nuevo estudio que, o sea, el mensaje, el título de la lección es los tres mensajes cósmicos, que asumimos obviamente que habla del mensaje de los tres ángeles, pero hoy vamos a hacer un estudio más específico del libro de Apocalipsis 12, que la lección comienza con Apocalipsis 12, y el título de la lección de esta semana es Jesús gana, Satanás pierde. Pero antes de entrar en eso y antes de orar, tenemos un anuncio muy importante que queremos dar sobre la Escuela de Discipulado Orgánico, que es del 30 de julio al 5 de agosto. Ya está la inscripción abierta. Recuérdense que hay cupo limitado. Esto va a ser una semana donde vamos a estar acá todo el día. Hay lugar para quedarse, las comidas están incluidas, o sea, mucho material también que se va a estar dando. Y nada, aquí pueden ver ahora el email de Jennifer, nuestra secretaria, para que usted, si está interesado, ya sea que vivas aquí en Estados Unidos o internacionalmente estés en otro país, escríbele un email a Jennifer, a ese email que ves ahí, jennifer.sanabria@iglesiafc.com, o visita nuestra página discipulado.iglesiafc.com para que allí te inscribas. Ahí puedes ver, puedes comprar tus tickets, tus boletos, puedes saber un poco más sobre de qué va a tratar esta escuela de discipulado orgánico. Y nada, estamos ya emocionados, tenemos ya varias personas que se han anotado. 124 días. 124 días. Ahí en la página está, digamos, el countdown para que sepan cuánto queda. Buenísimo. Tenemos ya ayer se abrió oficialmente la página, que no la promocionamos demasiado, pero ya tenemos 14. Esta mañana creo que ya se inscribió el 15 personas. Perfecto. Sabemos que hay muchos que mandaron emails, que están haciendo los planes, que están en eso, pero creemos que ya, por lo que Daniel nos decía, posiblemente tendremos entre 40 o 50 personas ya que están diciendo que asegurando su participación. Y el máximo, ¿no? El máximo son 100 personas, ¿no? 100 personas, 100 personas. Perdón, Joel, quizá hay alguna persona en el mundo que no sabe qué es una escuela de discipulado orgánico. Quizás tú puedes definirlo, como tú vas a ser el disertante principal, ¿qué es lo que puede esperar las personas que vengan a esta escuela de discipulado? Sí, la escuela de discipulado orgánico es como un retiro espiritual de 7 días, en este caso va a ser, donde vamos a vivir lo que es una iglesia ideal, pero no solamente eso, sino que también vamos a dar contenido, que van a ser las bases del Evangelio, las bases de los principios en los cuales se sustenta el mensaje de la Biblia. Vamos a ir analizando cada uno de estos principios. También va a haber sesiones donde va a haber preguntas que a medida que vamos construyendo la cosmovisión de la Biblia, va a haber diferentes preguntas. Vamos a compararla con la manera de ver cómo nosotros vemos la religión ahora, cómo el cristianismo en general ve la religión ahora, comparado con cómo la veían los apóstoles. Y creo que es una experiencia muy, muy buena. Por lo menos ya esta va a ser la tercera o cuarta, sería la cuarta escuela de discipulado orgánico, y sí, ya la experiencia nos ha dicho cada persona que va a esta escuela
vive un antes y un después de la escuela, ¿no? En el sentido, trae reavivamiento espiritual, no es simplemente por el contenido, es simplemente por la experiencia que se vive allí. La gente sale muy motivada sabiendo de que se puede hacer una iglesia como la Biblia dice. O sea, no es una utopía, sino que realmente se puede vivir una experiencia de esa manera, ¿no? Bueno, decirle a la gente, compañeros, el hecho de que si bien hay un costo envuelto en todo esto, la realidad es que el costo es solamente para cubrir correcto. No estamos estadía de las haciendo personas, ganancia. El hotel donde se va a quedar todo el mundo, la comida donde va a estar todo el mundo, todos los gastos que implica esto están incluidos en eso allí. O sea que aquí no hay búsqueda de decir vamos a hacer esto para ganarnos tanto. No, incluso está incluido. Y sin duda que también, o sea, va a haber ayudas también, o sea, todo esto implica de gente también que nos ayuda, que está interesada en la misión de Forest City. Y por eso siempre cuando estamos diciendo esto, queremos decirle que si hay gente que cree en esta misión, por favor, ponga para la Escuela de Discipulado Orgánico, realmente es evangelismo puro esto, no es a nada, es realmente una experiencia espiritual para capacitar a personas. Nosotros queremos que Forest City se transforme en un centro de entrenamiento y creo que este es nuestro primer paso en Forest City que estamos dando para que esto suceda, y lo estamos haciendo porque creemos con el equipo pastoral, con la junta de la iglesia cree en que hemos sido llamados para capacitar a otras personas y en eso estamos, ¿no? Y por eso... Y sería lindo si alguien no puede venir pero tiene algún recurso o alguna vez participó y tiene algún recurso. Hay gente que nosotros podríamos becar para que vengan y no tienen los recursos económicos, y eso sería lindo si alguien quiere decir, bueno, mira, yo quiero donar un dinero para que ustedes puedan becar a alguna persona, quizás algunos jóvenes, por ejemplo, ¿ves? Chicos que no están trabajando todavía, que quisieran participar, no pueden pagar, no pueden cubrir sus gastos, alguien dona un dinero y nosotros podemos becar a esa persona. De paso, cuando hicimos la primera escuela de discipulado orgánico, hubo iglesias que becaron a jóvenes, porque el joven cuando ve una de estas cosas dice, yo no sé si quiero ir o no, porque a veces parece esto más para adultos. Y cuando tuvimos la primera escuela de discipulado orgánico, había jóvenes de 15, 17 años y había el espectro, digamos, de edades llegaba hasta 60, 65 años. El promedio era 35 años, 40 años de edad. Ahora, el grupo se hizo tan unido entre jóvenes y adultos, o sea, no era que estaban los jóvenes por un lado, los adultos por otro, los viejitos por otro, no, todos juntos, y de eso se trata. Y por eso yo estoy seguro que si hay alguna iglesia, algún líder de iglesia que está escuchando eso y quiere que algún joven de su iglesia, algún joven comprometido, quiera experimentar reavivamiento, béquelo, no sale caro, o sea, realmente para una iglesia acá en Estados Unidos es muy poco dinero, y entonces pueden tener después, sacar los frutos, digamos, con este joven, porque va a volver un joven reavivado, un joven... y que también puede compartir con la iglesia lo que aprendan esta semana. O sea, tal vez no puedan venir muchos de tu iglesia, pero sí puede venir alguien que tu iglesia beque, o con un grupo de líderes de tu iglesia beque, y puede venir acá y después compartir con ustedes. Así que sí, ahí está la información. Apúrese, porque cuando se llenen los espacios ya entonces tenemos que cerrar nuestra inscripción. Apocalipsis 2. Vamos para allá. Vamos a tener una oración y luego comenzamos. Joel, ¿puedes empezar con una oración, por favor? Querido Señor, ahora que vamos a comenzar un nuevo trimestre con un nuevo tema, te pedimos, Señor, que nos des tu Santo Espíritu para analizarlo a la luz de Jesús, a la luz de los principios de tu palabra, y que eso pueda traer reavivamiento a cada una de nuestras vidas. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar con tal vez un comentario que, quiero aclararlo, ¿no? a todos los que nos están viendo. No hay... Lo que vamos a estar discutiendo y analizando no es algo dogmático, ¿no? No es algo que así es la interpretación de Apocalipsis. Realmente nadie puede decir, en mi opinión, no sé cómo ustedes opinen, nadie puede decir, yo tengo la interpretación correcta de estas profecías y porque estas son las verdades. Yo creo que mientras más pasa el tiempo, mientras más vamos analizando, el Espíritu nos va revelando poco a poco las verdades que estas profecías revelan. Sin duda hay ciertas cosas que son bien claras, pero hay otras cosas que tal vez no están tan claras, y por eso quiero hacer esta no sé cómo decirlo en español, advertencia, por así decirlo, de que no pensemos de que lo que se dice aquí, o lo que dice la lección de escuela sabática, o lo que dice un libro por ahí, es la interpretación final y absoluta
de las profecías de Apocalipsis. Así que vamos a comenzar hoy un diálogo. Ajá. De paso, Ángelo, Sí. tengo entendido, o sea, nosotros no tenemos una interpretación oficial del libro de Apocalipsis. O sea, Cuando dices nosotros, te refieres como a... iglesia, Ok, como ok. iglesia La adventista. denominación. Sí, no hay una interpretación oficial. Hay interpretaciones que una gran mayoría sigue, basado en Claro. ciertos principios o bases, digamos, ciertas tradiciones, podríamos decir así, también que se van formando con el tiempo, pero no hay una interpretación oficial. Tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser, no tenemos ningún prejuicio acá para decir vamos a llegar a conclusiones diferentes, pero puede ser que en la medida que vayamos avanzando cada semana, el mismo texto, Claro. porque la cuestión nosotros creemos como adventistas creemos que la Biblia se analiza con la Biblia misma. ¿Por qué? Porque a veces las interpretaciones de Apocalipsis están basadas en escuelas de interpretación, lo que dijo este teólogo, lo que dijo aquel teólogo, y dejamos muy de lado la Biblia para basarnos en lo que otra persona interpretó Claro. de la Biblia y no ir directamente a la Biblia. Y por eso puede ser que lleguemos a conclusiones diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar, incluso las que estamos hoy nosotros acostumbrados, Claro. porque no sabemos lo que Dios va a hacer en estos 3 meses. En la medida que vayamos profundizando en el texto, posiblemente el Espíritu Santo nos haga conectar estos pasajes con otros pasajes de la Biblia y que traigan nueva luz. Por lo tanto, es bueno que hayas hecho esta aclaración para que no nos asustemos, tampoco seamos dogmáticos, tampoco desechemos lo Claro. que sabemos, porque lo Exacto. que sabemos puede ser que sea muy bueno, pero hay que ponerlo, siempre hay que poner análisis todos los días para seguir creciendo en una revelación progresiva que creemos que Dios nos revela a través de su palabra. Fíjense, quizás sirve esta experiencia. Yo comencé a dar seminarios de Apocalipsis, Ángel, en Puerto Rico, en carpas, para más o menos 1998. Los preparaba mucho en base a lo que dice el comentario bíblico adventista del libro de Apocalipsis. Y lo hice así durante bastante tiempo. Pero como seguí dando seminarios de Apocalipsis, obviamente siempre no quería repetir todo lo mismo porque quería retroalimentarme yo mismo. Terminaba una carpa aquí, me iba para otro lado, volvía a reestudiar el tema. Entonces ya cuando terminé con el comentario bíblico adventista versículo por versículo, entonces comencé a ir a otras fuentes y me di cuenta de que no es que el comentario bíblico adventista estuviese mal en ciertas interpretaciones que daba, sino que obviamente había gente que también estaba estudiando y te brindaba una luz Correcto. distinta, otro Claro. ángulo de la luz. Sí. Y quizás eso sirve para decirle que esto es progresivo. Claro, y eso hace que los libros de antes, que pueden tener muy buenas cosas, pueden estar desactualizados Claro. con respecto a todo el conocimiento y a lo que Dios va revelando en la medida que el conocimiento va creciendo y el diálogo va creciendo dentro de la iglesia. Y por eso entonces queremos hacer un llamado a que mientras, y no solamente con este tema de Apocalipsis, ¿no? Sino con toda la Biblia, realmente un llamado a que te sientes a la mesa con nosotros a tener un diálogo con una mente abierta, no una mente encerrada en lo que ya tú has aprendido o en lo que te han enseñado, sino una mente en el que tú permitas que el Espíritu Santo te pueda impresionar, confirmar las cosas que ya te ha enseñado o tal vez cambiar, como tú decías, otro ángulo, otra perspectiva diferente, sabiendo que realmente al final del día, cuando el evento ocurra, ahí es cuando vamos a saber Así es. a ciencia cierta que es. Bendito. Así que con eso en mente vamos a comenzar. El título, como ya mencioné, es Jesús gana y Satanás pierde. Y me gusta ese título porque en la vida muchas veces uno enfrenta situaciones incómodas, difíciles, dolor, sufrimiento. Incluso muchas veces uno ve o se siente que el mal gana y que todo le sale bien al mal y que al bien va perdiendo y que todo le sale mal al bien. Es como a veces uno dice, yo que me mantengo fiel, y David habla mucho de esto en los libros de los Salmos, él que se mantuvo fiel, o uno que se mantuvo fiel y que uno, no dobla sus principios, tiene como que maldiciones. Y aquella persona que vive así al garete, que todo le sale bien, Nacho, prospera, se hace de dinero, de todo lo demás. Pero es reconfortante saber que al final del día, en lo que realmente vale la pena, Jesús gana. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. Amén. Y eso es lo que yo pienso que Apocalipsis 12 realmente muestra, ¿no? Es una serie de conflictos entre Dios y Satanás, donde está el pueblo de Dios ahí involucrado, pero en todos esos ataques satánicos o acusaciones, Jesús sale ganando. Y al final del día Jesús es el vencedor. Amén. Así que queremos comenzar en Apocalipsis 12, pero antes, tal vez algo muy sencillo. ¿Qué es el libro de Apocalipsis?
Siempre ¿Qué hemos es el dicho que libro? es una revelación, ¿no? Muy bien. ¿Es la revelación de quién? Del Señor De Jesús. Bendito Y eso sea. está en Apocalipsis 12:1, ¿no? El mismo primer versículo te dice, este es el libro de la revelación de Jesucristo, pero ¿con qué propósito se está revelando a Jesús? Les hago la pregunta. Yo siento que cuando daba seminarios de Apocalipsis, mi corazón siempre estaba en el sentido de que fue declarado para contarnos justamente eso, que ocurra lo que ocurra. Okay. En la historia de este mundo hay un triunfo asegurado para los fieles de Jesús. Correcto. Muy bien. Yo creo que el Apocalipsis lo veo como una carta, un plan que Dios presenta para su pueblo. O sea, el Apocalipsis comienza con Dios y Jesús preocupados por su pueblo. Y que el pueblo tiene una necesidad. El pueblo incluso que digamos, podríamos decir la iglesia visible, si podríamos decir así, tiene una necesidad y esa necesidad es de ver a Cristo como realmente es para descubrir al Muy Padre. bien. Okay. Y así comienza con un problema el Apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia cristiana ha perdido la visión de Cristo y por eso comienza con una revelación de Jesús. Correcto. ¿No? Y eso, si vamos un momentito a Apocalipsis 1 y después vamos a Apocalipsis 12, en el primer versículo de Apocalipsis 1 dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Así que la razón, según el mismo Juan, que se está dando la revelación de Jesús es para que, como él dice aquí, para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Pero no los acontecimientos como tal, en mi opinión, sino cómo encaja Jesús en esos acontecimientos. El carácter de Dios a través de Jesús, cómo se ha manifestado a través de todas estas profecías que la Apocalipsis está dando. Porque al final del día es la revelación de Jesucristo, de lo que Él dice, lo que Él enseña, su reacción, cómo hace a través de todo este libro de Apocalipsis, que nos involucra a nosotros como sus seguidores, como sus discípulos. Y por eso creo que la revelación de Jesucristo es cómo Dios y su carácter están revelados a través de cómo Jesús reacciona y lo que Él hace a través de estas profecías. Claro, ahora me voy a meter ya en el tema, ¿no? En el tema que quizás va a ser de todo el trimestre. Pero, ¿cuál es el problema? Acá, por ejemplo, también dice que le quiere mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y cuando dice la palabra deben suceder pronto, se está refiriendo a que Dios quiere que esto sea rápido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que esto sea rápido? Porque lo que muestra el Apocalipsis es que Dios viene a traer salvación a este mundo. Y Dios siempre le gusta salvar. Claro. Entonces, estas cosas tienen que suceder pronto. Entonces, el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, está... Y esto ya me voy a meter en un tema. De acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, el pueblo de Dios está en Babilonia. Está esclavo en Babilonia. Claro. Y así como el pueblo de Dios estaba esclavo en Babilonia, en la Babilonia histórica, y cuando venía, Jeremías decía, en 70 años va a haber liberación, estaba profetizado. Cuando se iban acercando esos 70 años, los profetas decían, ya viene, o sea, ya viene claro. la liberación. Entonces es un mensaje de alegría, o sea, es un mensaje de liberación, no es un mensaje porque generalmente decimos apocalíptico, y entonces lo apocalíptico para nosotros es destrucción, fuego, claro. sí, un montón de confusión y todo lo demás. Claro. Y acá yo lo que interpreto es que Apocalipsis es un mensaje de victoria, justamente por como vos estabas mostrando de que Dios va a vencer, que Cristo vence y que no hay derrota. Esto no es un libro para mostrar derrota y que en medio de la derrota Cristo viene a salvar a su pueblo. No, es un libro para mostrar que Dios va a tener victoria salvando a muchísima gente. Bueno, amén. Así que con eso, una leve introducción, ¿no? Realmente estábamos hablando por qué empezar con Apocalipsis 12, es un estudio de Apocalipsis, pero me parece porque el énfasis tal vez es en el mensaje de los tres ángeles, pero queríamos dar así, pero a vuelo de pájaro, lo que realmente implica el libro de Apocalipsis. Sí, dale. Me quedé con esto. ¿Por qué nosotros siempre le decimos nos decimos a nosotros mismos que hay que creer en el mensaje del tercer ángel? De los tres ángeles. De los tres ángeles. Bueno, y el tercer ángel, específicamente. Y a veces yo digo, por ejemplo, como uno dio tanto de Apocalipsis, yo digo, una de las cosas que fueron progresivas para mí es que un tiempo yo decía, ¿y por qué yo le digo a la gente que tiene que creer en el mensaje del tercer ángel?
Y después yo un día analizaba y decía, no, yo estoy mal, la gente tiene que creer en Jesús. Correcto. Y no en el mensaje del tercer ángel. O sea, no me salva el mensaje del tercer ángel. Correcto. Salvo que el mensaje esté Jesús metido en ese mensaje. Sí, por ahí no lo hemos descubierto todavía. ¿Viste? Totalmente, Sí. pero yo decía, yo estoy mal, yo estoy diciendo a la gente. sí. Como por ejemplo en una época yo le decía en los seminarios de Apocalipsis, hay que concentrarse en que al final de los tiempos lo que se salvan son los 144.000. Yo tengo que tener el carácter de los 144.000. Y después con el tiempo dije, pero escuchen una cosa, tampoco es correcto. Sí. O sea, a mí no me importa si soy los 144.000 o no. Lo que a mí me importa es que cuando el Señor me llame a descansar, mi fe esté puesta en Cristo Jesús. Pero yo le decía esas cosas. O sea, estoy hablando de esto porque es el progresivo conocimiento de esto, ¿ves? Y claro, y ese testimonio, Daniel, gracias por compartirlo, porque realmente es lo que estábamos hablando ahorita, de que no podemos quedarnos con lo que aprendimos hace 15, 20 años atrás. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu nos revele y nos dirija a cosas que tal vez nunca pensábamos que eran realidades, pero que ahora con el pasar de los años se nos es claro, porque el Espíritu nos revela. Así que vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Son, en mi opinión, tres profecías, 3 sesiones, 3 eventos diferentes. Y vamos a comenzar con los versículos 1 al 6. Entonces, Daniel, te voy a pedir que lo lea. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustentes por 1260 días. Muy bien, me gusta esta primera parte porque habla de esta guerra, esta tensión que existe. Hay obviamente varios personajes en esta parte. ¿Cuáles son los personajes que están aquí involucrados? La mujer. Muy bien, la mujer. ¿Quién más? El dragón. El dragón. El dragón Y el hijo que nace de y la el mujer. hijo que nace la mujer. Muy bien. ¿Quién es esta mujer? La mujer, el dragón, el hijo. ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo? ¿Y Dios no está? Bueno, en el hijo. Siempre que está el hijo, Está Dios. Claro. vemos a Dios a través del hijo. ¿no? Claro. Es la Ok. encarnación de Dios. Ok. Bueno, simplemente para decir, ¿no? Algunas interpretaciones que existen. Hay algunos que piensan, y no sé lo que piensan ustedes, por eso lo traigo a la mesa, que piensan que esta mujer representa al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el hijo, que sin duda, por lo que, o sea, y tal vez adelantándome, ¿no? ¿Quién es este hijo? Tiene que ser, no puede ser otro que Jesús, porque dice aquí que este hijo en el versículo 5 gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Que vara de hierro implica, ¿no? Algo que no se quebranta, que es duro, que no va a pasar. Inflexible. Correcto. Y entonces hay algunas interpretaciones, algunas escuelas de interpretación que dicen, bueno, pues esta mujer tiene que representar al pueblo de Israel. Hay otras interpretaciones que yo me inclino más a esta, que es que esta mujer representa a la iglesia. No sé, Apocalipsis 21:9, por ejemplo. Si representa a Israel, podríamos decir que representa a la iglesia también, en el concepto apostólico Muy de bien. Israel. No el Israel literal, sino el Israel espiritual, por así decirlo, tal vez. Claro, lo que pasa que, por ejemplo, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el Apocalipsis está escrito o está construido sobre los principios del Antiguo Testamento y las metáforas del Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento los profetas siempre, bueno, muchas veces, quizás siempre sería muy categórico, pero muchas veces comparan a Israel con mujeres. Sí. Con 2 hermanas, o sea, en el caso de Efraín y de Judá, y siempre el hecho de una relación, siempre está, la iglesia es como la esposa en el Antiguo Testamento, como la esposa de Dios. Y en el caso que Israel había sido el pueblo elegido, porque era el menor entre los pueblos, y Dios se quería glorificar en un pueblo que era el peor de todos, y entonces en él se iba a glorificar, entonces comparado con una mujer, con la esposa de Dios, si podríamos decir. Entonces, esa misma metáfora o esa misma imagen la toma Juan, o la toma el testigo fiel que le revela el Apocalipsis a Juan, y entonces también podríamos decir, yo también concuerdo, o sea, me alineo con el hecho de que la mujer simboliza a la iglesia, ¿no? Y que hay de pensar que la mujer simboliza a María y a Jesús.
literalmente, y bueno, no, es que, no sé, bueno, o sea, se podría, o sea, en lo un que pasa es que cumplimiento histórico, sí, podría ser. claro, también. pero la descripción de la mujer nota que está vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. ¿Qué son esas estrellas? Vamos a estar más adelante también que menciona que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Pero no sé, ¿qué representa el sol en la Biblia? Bueno, En algunos, justicia, claro, en algunos lugares sí. representa la justicia de Cristo. Esta mujer está vestida con la justicia de Cristo. Que el tema de la justificación por la fe es esencial para el Evangelio y para conocer quién es Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a estar vestida con la justicia de Cristo si Cristo todavía no había nacido? Bueno, pero por la fe, ¿no? O sea, Sí, así todos los personajes antes de Cristo se agarraron de la justificación por la fe porque la creyeron, ¿no? Ahora, una de las cosas también que hay que tener cuidado con el Apocalipsis es que cada vez que tenemos una profecía, en vez de tratar de ir a cada detalle, tendríamos que ver el mensaje general y después dentro del mensaje general de cada profecía ir yendo a los detalles, porque si vamos, es como decir, si nos quedamos con el del árbol, perdemos de vista el bosque. Primero tenemos que ver el bosque para poder analizar dónde está el árbol, ¿no? Muy bien. Muy bien, así que tenemos a la mujer, que ya dijimos algunas posibilidades. Tenemos a Jesús, que obviamente está representado en el Hijo. Y aquí yo tenía unos textos bíblicos para compartir, pero por cuestiones de tiempo no voy a darlo. El dragón rojo. Obviamente leímos los primeros 6 versículos, pero más adelante nos va a decir que el dragón es Satanás, la serpiente antigua. La serpiente antigua, que es un detalle muy interesante. Hasta este punto, en mi opinión, hasta este punto de la historia, hasta que Juan no escribe Apocalipsis y este mensaje enviado a las iglesias, ¿sabía la gente quién era la serpiente de Génesis 3? Porque no está identificada en el Antiguo Testamento como Satanás. Ya, está buen punto. No, es más, muy bueno en el Antiguo Testamento está personificado Satanás, o sea, referencias directas a Satanás hay solamente 3. Correcto. Después todo lo demás es símbolo que de acuerdo al Nuevo Testamento se interpretan de esa manera. Y esto es tal vez un ejemplo de lo que veníamos diciendo ahorita, de que tal vez antes de que Juan escribiera Apocalipsis habían 20 interpretaciones de quién era la serpiente. Pero una vez Juan escribe y la identifica, ya no queda lugar a dudas de que esa serpiente es Satanás. Así que... impresionante tiene que haber sido para Juan volver a releer esto. Porque con el poco conocimiento que tenían del tremendo poder de Satanás contra Dios, contra la iglesia, ahora cuando lee esto, escribe esto, yo no sé hasta qué punto lo habrá entendido, pero debe haber sido bien impactante para su corazón. Menciono esto por el hecho de que cuando se estudia esto, ver esta guerra puede afectar la mente de mucha gente y producir miedo. Hay gente que no lee el Apocalipsis porque tiene miedo. Claro, totalmente. Porque tiene miedo. Totalmente. Pero tal vez porque no lo entienden como que es la revelación de Jesucristo. Claro. Y porque es liberadora. Exacto. O sea, la verdad siempre es liberadora. Conocer y entender la verdad siempre es liberadora. Claro. Ahora, una de las cosas que quiero aclarar también, del capítulo 1 al capítulo 12, Apocalipsis describe, específicamente se centra en la misión del pueblo de Dios para predicar a todo el mundo. Y del 12 en adelante describe cómo va a haber poderes, especialmente políticos, religiosos, que se van a poner en contra, y describe esos poderes anticristos que le llamamos desde el 12 en adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué comienza en el 12 con esta visión porque lo que quiere mostrar Juan, o el testigo fiel, es que los poderes anticristos se basan en Satanás, o sea, están siguiendo, digamos, las directivas de Satanás, y simplemente están siguiendo el mismo espíritu que comenzó una vez en el cielo, ¿no? Que es oponerse a Cristo. Muy bien. Y por eso me parece que esta primera sección, si la fuéramos a el macro, si fuéramos a definir, ¿qué está diciéndonos esta profecía? ¿Cómo la resumiríamos? La primera parte. Esta primera parte que estudiamos ahora. Que hay un conflicto, o sea, muy bien. Que hay un conflicto entre el bien y el mal. Muy bien. Y ahora es interesante, esto es un detalle interesante. También muchos dicen que esta mujer puede ser representada por Eva, ¿no? Porque Dios le dio la promesa a Eva de ti, o sea, que vendría un descendiente que le pegaría a esta serpiente, le pegaría un golpe en la cabeza. Entonces puede ser que esto sea el cumplimiento de esa profecía que se le dijo en Génesis 3:15 a Eva. Claro. Ahora, ¿por qué cayó Eva? Porque creyó una mentira acerca de Dios. ¿Y por comer qué? De la fruta del árbol. Bueno, ella come de la fruta del árbol que ¿quién le ofrece? Satanás. Ahora tenemos que está la mujer por dar fruto,
y está la serpiente que la hizo caer a ella, que quiere comerse el fruto de la mujer. Interesante. Nada más que no se le permite comer el fruto a la... Y qué bueno que dijiste eso. Porque esto muestra también cómo está la victoria de Dios. Correcto. Está enmarcada en este mensaje, ¿no? Y eso, para mí, uno de los tal vez principales mensajes de esta primera sección es esa, que cuando Satanás trata de destruirnos, Dios siempre rescata, Dios siempre libera, Dios siempre provee algo, Dios siempre gana, provee algo para cuidar a su iglesia, a su esposa, a su prometida. Sí, ahora sin embargo vemos, por ejemplo, en el Apocalipsis habla de muchos mártires del pueblo de Dios. Que Jesús le decía a los discípulos, van a llevarlos a las sinagogas, van a perder la vida. Y dice, sin embargo, no van a perder un pelo, porque tienen contado. Entonces, ¿qué es para Dios proteger? ¿Qué es para Dios vencer? A veces no es el mismo criterio que nosotros, porque para Dios vencer, yo creo que tiene que ver como pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista, a mi criterio, esto va a ser muy interpretación personal, ¿no? Juan el Bautista muere pensando que es derrotado. Hasta él mismo dudaba, o sea, pensando en toda la gente que era derrotado. Sin embargo, resucita a los 2 años o al año y medio, no sé, resucita, a mi criterio, descrito en Mateo capítulo 27, cuando Jesús resucita con los mártires, y ahí viene la victoria de Juan el Bautista, que a mi criterio es uno de los 24 ancianos que está en el cielo, ¿no? Entonces, muchas veces la victoria de Dios es diferente a la victoria como nosotros la pensamos. Correcto. Porque Dios no creo que está involucrado, perdóname, Daniel, en la victoria del aquí y de lo temporero. Del aquí y del ahora. ¿Sabes? Es más lo eterno, y eso es lo que para Dios cuenta. Sí. Siguiendo la idea de lo de la victoria, o sea, para mí, el capítulo 12 o todo el libro de Apocalipsis lo que hace, a mí me muestra que yo estoy inmerso en un conflicto cósmico. O sea, que yo soy parte de un enorme conflicto. Y que hay personajes que son preponderantes en este conflicto cósmico, pero también me dice, y el capítulo 12 lo dice, de que a pesar de estar envuelto en ese gran conflicto, Dios va a ganar una victoria para mí. Amén. Pero yo no puedo ganar victoria si no soy parte, si no entiendo que soy parte de un conflicto. Claro. Y que no la voy a ganar yo, sino que la va a ganar el Señor por mí. Y es interesante que el conflicto comienza en el cielo, que es lo que dice acá. La señal fue en el cielo, esta mujer que estaba acinta y todo. Y luego también otra señal que en el versículo... ¿cuál fue el versículo que dice que hubo... ¿El 3? El 3. Sí. Otro suceso importante, el dragón rojo con las 7 cabezas de demás. Así que tenemos estas personas ya identificadas. Tal vez para dar algo más específico también, dice acá el versículo 4, con la cola arrastró este dragón la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Normalmente se interpreta esto como que esas estrellas son los ángeles que estaban en el cielo que cayeron. Me hace mucho sentido porque en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, Jesús se refiere a las estrellas. Como los pastores de la iglesia. Como los ángeles, o sea, representando a los ángeles, ¿no? En Apocalipsis 1.20, ¿no? Lo leo, dice. Sí, por favor. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Sí, pero en ese caso se aplica a los pastores de las iglesias, que son los mensajeros. Y también pudiera ser totalmente porque sí, somos ángeles, somos mensajeros. Sí. Así que muy bien. Y otro detalle tal vez, que donde dice acá que cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. El bebé nació y dice que otro detalle interesante que identifica a este hijo como Jesús es que dice que fue arrebatado para Dios y su trono. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Si pudiéramos poner tal vez una fecha, y no que somos, ¿verdad?, de poner fechas, pero ¿cuándo es el hijo arrebatado para Dios y su trono? Bueno, cuando se va después de su resurrección. Muy bien, después de su resurrección. Algo me quedó en la mente. Quizás alguien está escuchando y dice, oiga, pastor, ¿y cómo es esto de que la guerra fue en el cielo?
una batalla en un lugar perfecto, en un lugar... y alguien que dice, ¿y qué opinan ustedes al respecto de eso? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo fue que nació esta rebelión? Nace en es la próxima sección que vamos a analizar, porque es una muy buena pregunta. Y yo tengo una visión que no sé si usted la comparta, porque creo que nunca la han compartido con ustedes. Pero vamos a analizar eso ahora en un segundito. Dale. Porque es buena pregunta. Pero quiero terminar esta primera parte con el versículo 6, donde dice que la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Qué lindo esta figura de Dios, de que cuida a lo que es suyo. Esta fecha, 1260 días, 1260 años, 42 meses, es notoria en Daniel y en Apocalipsis. Y en todo el Antiguo Testamento también. ¿En todo el Antiguo Testamento? Bueno, 1260. Elías justamente fue llevado al desierto 3 años y medio, que son 1260 días. Perfecto, tremendo. Así que... ¿qué es más importante? ¿Saber la profecía de 2260 días o saber que Dios siempre tiene preparado algo para nosotros en los momentos más difíciles de la vida? O sea, buena pregunta. Bueno, o sea, saber que Dios, claro, que cuida. El saber de Dios es lo que más, conocer a Dios, dice la Biblia, incluso que es si algo tendríamos que estar satisfechos o enorgullecernos, claro, es conocer a Dios. Y cuando conozcamos a Dios no vamos a estar orgullosos de nada. Claro. Y yo pregunto esto porque digo, quizás nuestro mucho esfuerzo y mucho tiempo invertido en identificar el comienzo de los 260 días, el final y los acontecimientos que ocurren durante ese tiempo. Y yo no digo que no esté bien, y hay teólogos que se dedican a eso y yo admiro eso, pero para muchos de nosotros, y yo me incluyo en eso, para mí la belleza está en el hecho de descubrir que siempre el Señor tiene cosas preparadas buenas para sus hijos, y eso es lo que yo entiendo allí. Y por haber enseñado Apocalipsis y haber sido durante un tiempo repetir, intentando que la gente me entienda, y a veces la gente no entiende, o sea, o están tan preocupados. Yo me acuerdo una vez, le pregunto, ¿cuántos quieren? Estaba haciendo un repaso de lo que había estudiado la lección pasada. Digo, ¿cuántos quieren resucitar? Todo el mundo levanta la mano. Entonces yo digo, y bueno, ¿cuántos quisieran resucitar en la primera resurrección? Y uno levanta, y en la segunda, y uno levanta la mano y dice, yo con tal de resucitar en cualquiera de las dos. Y yo ese día me sentí muy mal, porque yo dije, yo no enseñé bien, no enseñé bien, o sea, y eso quiero dejarlo visto, o sea, creo que hay mucho que ver en esto de ver no tanto los números, sino el espíritu de los números. Claro. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces, vamos ahora a leer la sección del versículo 7 al 12, Joel, ¿se puede leer esa? Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien. Esta sesión es muy interesante para mí. Hubo una guerra en el cielo, que es lo que tú estás comentando ahorita. ¿Una guerra física? No, obviamente no puede ser física. Yo creo que... No hay guerra física, claro, en el cielo. Es obvio que no puede ser física porque, en primer lugar... ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Claro, o sea, ¿quién puede derrotar a Dios? De Dios? Claro, o sea... Pero si Dios permite que cada uno se desarrolle, ¿por qué no pudo haber existido una guerra física? Porque Dios no, para mí... Sí. La única manera de poder vencer a Dios, Satanás, esto claro es algo también muy personal, es apelando a su carácter. No, yo creo lo mismo. Y entonces argumentando. Correcto. Con respecto al carácter de Dios, es que trata de sacar provecho Satanás. Porque Satanás tiene que recibir permiso para todo, lo vemos en toda la Biblia. Satanás no hace nada sin permiso de Dios. Le tiene que pedir permiso para hacer algo. Por ejemplo, cuando estaba Jesús acá con los endemoniados le tenían pánico a Jesús, porque le tienen pánico a Dios. Entonces le dice, déjanos
ir a... no nos mandes al abismo, déjanos ir a los cerdos. Y Jesús le da permiso. O sea, tienen que pedir permiso a Dios. Pero entonces, como Dios creó este universo en libertad, usando la libertad y el carácter de Dios, el respeto que Dios tiene por la libertad, ellos pueden apelar a Dios para que le permita hacer algo que si no Dios no le permitiría. No sé, medio... No, y yo me alineo a eso también. ¿Por qué? Porque cualquier persona, y en el contexto que estamos hablando, que es el dragón Satanás, que era el principal ángel del cielo, que conocía tal vez cosas de Dios que otros ángeles no conocían, sabía que no podía vencer a Dios por la fuerza. O sea, sería algo bien tonto de Satanás armarse de qué tipo de alma para vencer a Dios. Que es lo que dice Jesús, antes de hacer una guerra vos calculás. Correcto, si se puede. Y él debe saber, Satanás, ¿no? O sea, sabía en quién estaba, en presencia de quién estaba. Aparte fue como un meeting, entonces. No, a mí un meeting donde Satanás... a mi interpretación fue un debate. Exacto. Bueno, eso un mismo, debate, sí. donde se le permitió a Satanás, donde Satanás correcto, que es lo mismo que hace Satanás con Eva. Fíjate que no vence a Eva con la fuerza, sino la vence con mentiras y engaños de quién es verdaderamente Dios. Bueno, vos fíjate que en el Apocalipsis aparece Jesús con un arma. ¿Cuál es el arma que aparece Jesús en el Apocalipsis? La verdad, o sea, la Biblia. Un arma metafórica. La espada de dos filos. La espada. ¿Y dónde la tiene? En la boca. En la boca. ¿Y por qué? Correcto. Porque es Dios vence argumentando. Correcto. Por eso Dios, posiblemente el que recurre a la fuerza es Satanás. ¿Por qué? Porque vos recurrís a la fuerza cuando se te acabaron los argumentos. Exacto. Y cuando no estás seguro de la verdad tuya no se sostiene por sí misma. Entonces tenés que recurrir a la fuerza. Dios, como tiene una verdad, solamente recurre a declarar la verdad. Y en su palabra hay poder. Aparte de que, toda esta evidencia, aparte de que la misma palabra diablo, ¿qué significa diablo? Engañador. Diablo significa calumniador, difamador, con acusaciones falsas. Así que la actividad de la guerra de él también es esa. Tiene que, él tiene que entrar, no puede hacer una guerra contra Dios por medio de la fuerza, solamente la puede hacer acá en la tierra. Y cuando vino Jesús aprovechó para hacer con sus métodos la guerra contra Jesús. Pero en el cielo él tiene que usar porque ¿quién reina en el cielo? Dios. Entonces él tiene que usar la argumentación, o sea, las armas de Dios. Y las armas de Dios son los argumentos. Qué buen punto ese para nosotros en la iglesia, ¿no? El hecho de permitir al que piensa diferente argumentar y expresarse. Es el principio del reino. Y justamente, y no perseguir al que piensa distinto. Y ese es el principio de libre expresión que los países tomaron, como Estados Unidos, lo toman del contexto judeo-cristiano de estos principios de la Biblia. Se lo aplica de manera secular y que traen muy buenos beneficios. Correcto. Traen muy buenos beneficios. Pero esto es justamente un principio divino y es el principio del reino de Dios. Así que fíjense, este primer debate, si podemos llamarlo primer debate, ocurre en el cielo entre Miguel. ¿Quién es Miguel? Hay, de nuevo, diferentes interpretaciones allá afuera. Hay unos que piensan que es que la Biblia lo llama en un arcángel, que es una posición bastante alta en la jerarquía de ángeles. Hay otras interpretaciones que dicen que Miguel no es otro que Jesús mismo, porque el mismo nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? No sé si en forma de pregunta o en forma de afirmación. Eso lo desconozco. No. Es una pregunta. Okay. ¿Quién es como Dios? Pero con una respuesta implícita que diría esta persona. Claro, como Dios. Jesús es como Dios. Entonces, a Miguel es como Dios. Miguel es como Entonces, Dios. es una pregunta que tiene una respuesta implícita. Claro. Y entonces Miguel es Jesús. Correcto. Esta es la interpretación. De acuerdo a lo que sabemos. Los judíos piensan que es un arcángel. Está Miguel, Rafael, no me acuerdo qué otro nombre. Son creo que 6 arcángeles que los judíos mencionan. Para mí, la evidencia más grande de que Miguel es Jesús es Daniel 12:1. Donde dice que va a haber un tiempo de angustia con un café, pero en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que va a rescatar al pueblo. Jesús siempre es el que está, Jehová en el Antiguo Testamento. La Biblia interpretándose a sí mismo. Jesús es esa persona. Claro, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, aparece mucho el ángel de Jehová. Correcto. Y muchas veces el ángel de Jehová, como en Éxodo capítulo 3 y 4 y eso,
es claramente que es Dios. Correcto. Entonces quiere decir, Correcto. hay un ángel de Jehová en el Antiguo Testamento que es Dios, aparentemente por lo que se escribe, y en el Nuevo Testamento aparece Miguel como el jefe de los ángeles. Entonces, en el mundo cristiano, a los cuales yo me adhiero a esta interpretación, y creo que por la Biblia lo podemos no demostrarlo en un 100%, pero tenemos mucha evidencia de que Jesús era Dios, se angelizó, y después de angelizarse se hace hombre. Tremendo. Y justamente Jesús vemos que es la revelación de Dios, es el apocalipsis de Dios para todas las criaturas. O sea, para los ángeles fue el apocalipsis, y justamente Satanás o Lucifer tuvo problema con la revelación. Nosotros no tenemos un problema con Dios, tenemos un problema con la revelación de Dios. Claro. Porque Dios se revela de una manera que se iguala a la criatura. Y a nosotros eso nos parece como Dios se puede igualar a nosotros. Y entonces ahí queremos pisarlo a Dios cuando se iguala a nosotros. Y lo mismo pasó con Jesús. O sea, cuando vino y se hizo carne, decían, ¿cómo el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Cómo puede ser Dios? Y bueno, y genera todo ese conflicto, que es un conflicto cósmico. Muy bien, tremendo. Y de nuevo, o sea, tenemos 55 minutos para hablar de algo que puede ser y quedan una semana, 8. claro, que puede ser una semana de temas. Pero es bueno repetir ahora el hecho de que lo que compartimos posiblemente genere algún tipo de pensamiento claro. distinto. Claro. Pero cuando comenzamos les dijimos, o sea, no hay una interpretación sobre esto, es decir, esto es lo que es, lo que es, el que habla aparte de esto está mal. O sea, no hay una interpretación fija sobre esto, a no ser lo más importante que Jesús es el que tiene la victoria, ¿no? Correcto. Así que en esta profecía entonces vemos que hay una guerra en el cielo, una guerra a través de palabras, de argumentos, de acusaciones, porque eso es lo que Satanás significa, acusador. Y está descrito en lo que los seres del cielo dicen, en los versículos 10 al 13, donde dicen que por fin llegó la salvación porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Desde chiquitito me habían enseñado este texto para decir que esta fue la batalla que hubo en el cielo, y de aquí Satanás fue tirado a la tierra y ahí engaña a Eva. Pero si leemos, en mi opinión, ¿verdad? Sí, si leemos cuidadosamente... La mayoría de los intérpretes ¿También? También, sí. Si leemos el contexto y lo que está diciendo, para mí es bien obvio que esto ocurre el día después de la resurrección de Jesús. O sea, no puede ocurrir antes de la creación. ¿Por qué? Bueno, porque fíjate lo que dice Jesús mismo. El versículo 9 primero. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Qué dijo Jesús en Juan 12, 31 al 32? ¿Quién lo puede leer? Juan 12, 31 y 32. Y perdonen que mi voz está media rara. Está fañosa. Está fañosa. Juan 12, 31 y 32. Acá dice Apocalipsis, mismo Juan, en la visión que vio, que Satanás, ese dragón, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Juan 12, 31 y 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Muy bien, Jesús está diciendo, ahora será lanzado, será echado fuera. Ajá, ahora, ¿es el juicio de qué dice? De este mundo. Ajá, ¿y qué está haciendo Dios cuando hace un juicio? Juzgando. ¿Y qué es un juicio para Dios? Espérate, ¿cómo es la palabra? Está liberando. Sí, yo esa otra palabra, dice el juicio como... de esta tierra y saca al que esclaviza la tierra. Correcto. Y obviamente lo hace a través de la cruz. La victoria de Jesús es a través de la cruz. Y de la resurrección, obviamente. Entonces, esta historia, según el mismo Jesús, está diciendo ahora este príncipe de esta tierra va a ser echado fuera. Y por eso es que me inclino más también a la interpretación que dice que hasta este momento Satanás y sus ángeles tenían acceso al cielo, que está descrito en el libro de Job. O sea, tenía acceso al cielo y todo lo demás, pero ya una vez Jesús viene, muere y resucita, entonces ya no hay argumentos válidos para Satanás en el cielo. Y tiene no sé cómo verlo, no sé si Dios le da una patada y le dice, vete de aquí. No, yo creo que es el principio de la política del universo, o sea, en el sentido, ojo, esto también es una interpretación personal, pero cuando Dios crea este mundo, el representante de este mundo o el vicegerente de este mundo, el regente de este mundo eran Adán y Eva. Correcto. Entonces, si hay otros mundos creados, cuando había una reunión de los mundos creados, ¿quién iba representando este mundo? Iba representando a Adán y Eva. Correcto. Ahora,
cuando Adán y Eva le entregan el poder de este mundo a Satanás, entonces ahora, políticamente, como este mundo eligió un nuevo soberano, entonces Satanás es el que toma, el que representa este mundo. Y entonces, una vez que Jesús, como ser humano, ya no como Dios, sino como ser humano, vence y nunca se somete a Satanás, automáticamente se transforma en el representante de este mundo. Correcto. Porque es el único que vence a Satanás después de Adán. Tremendo. Y entonces le quita el poder a Satanás, y ahora ¿quién representa? ¿Quién se transforma en rey de este mundo? Primero era Adán. Después Satanás, que Jesús dice que es el príncipe. Y entonces cuando Jesús asciende al cielo es coronado, y entonces Él es el representante de este mundo, y tenemos el privilegio que el que nos representa en nuestra propia raza es Dios mismo. Tremendo. Que eleva este mundo a una plataforma tremendo. Y entonces, ¿qué creen ustedes? Cuando dice, en el versículo 10, cuando dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, ¿en qué tiempo de la historia señalaríamos esto? Yo creo que esto, o sea, es en el momento de la resurrección de Cristo, eso es ahora ha venido la salvación. Ahora, el hecho de que haya sido profetizado que Cristo iba, desde el momento que profetizó Dios que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada, la salvación ya estaba ahí. Ya estaba. Claro, porque eso se llama certeza profética. O sea, cuando Dios le dice a Josué, antes de entrar a Canaán, le dice, ya te he entregado todo lo que pise la planta de tu pie. Todavía ni había pisado Canaán, y Dios le dice, ya te lo he entregado. Entonces la promesa de Dios es como si hubiera pasado, pero cuando se ejecuta, entonces ahora se confirma lo que Dios había prometido. Está lindo eso de certeza profética, ¿no? Sí. O sea, estamos profetizados para ser salvos, Ángelo. Amén, así es. Predestinados para salvación, totalmente, la Biblia lo dice. Lindo eso. Bueno, vamos avanzando porque nos quedan tal vez algunos 3 o 4 minutos. Versículo 12 dice, por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Si ponemos esta profecía en el momento de la resurrección de Jesús, y desde la resurrección hasta ahora, tal vez algunos 2000 y pico de años, cuando aquí dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, me llama la atención, porque tal vez para nosotros 2000 años es muchísimo, pero para un ser como Satanás, que ha vivido miles de años, realmente no sabemos cuántos años ha vivido Satanás. ¿Qué son 2000 años en el contexto de, digamos, 50.000 años o 30.000 años? Nada, o sea, poco. Él sabe que le queda poco tiempo. Y eso es un detalle que me llama la atención cuando dice que sabe que le queda poco tiempo, porque a veces dice, pero 2000 años, ¿cómo que es poco tiempo? O sea, ¿cuántas generaciones? Pero no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Aparte de la perspectiva humana, si vos te pones a pensar, también es poco tiempo. O sea, yo tomé esta dimensión ahora, hace 2 años cuando llegué, o hace 3 años cuando llegué, murió una viejita acá que se llamaba Yaya, que tenía 104 años. Y entonces hice un cálculo y dije, ¿cuántas yayas tomadas de la mano se necesitan para llegar a Adán y Eva? ¿Y cuántas? Una docena. 60. 60, digo, para llegar a Cristo una docena. Para llegar a Cristo 20. 20 yayas. O sea, ahora mi hermano está haciendo el árbol genealógico y resulta que con 15 abuelos para atrás nuestro, con 15, simplemente o un poquito más, quizás 15 a 20, llegamos a Tiberio César. Wow. Y Tiberio César es un pariente de ustedes. Un pariente. Siempre uno tiene un pariente rico y unos abuelos un poco menos eran los príncipes vikingos. Wow. Entonces, no es mucho. Vos fíjate, si nosotros llenamos un lugar con 20 personas, de 100 años llegamos a Cristo. Y con 60 personas llegamos a Adán y Eva. O sea, y en la eternidad, ¿qué es 60 personas tomadas de la mano? Que no es nada en la eternidad con respecto a lo que Dios promete. El pánico que tiene Satanás porque se le acaba en serio. Se está resolviendo rapidísimo. Lo único que nosotros estamos tan aferrados al aquí y a la hora, que no tenemos la dimensión de la eternidad en nuestra mente continuamente, que nos parece que tarda muchísimo. Pero esto se está resolviendo rapidísimo. Súper rápido. Y eso es bueno saberlo, porque justo cuando empezamos dijimos, no, a veces nos sentimos mal porque vemos que el mal triunfa, que el que quiere seguir a Jesús le va todo mal, pero el que hace el mal todo le va bien. Y nos parece una eternidad del que el sufrimiento, ¿verdad?, entre comillas, que pasamos y todo lo demás. Pero en realidad este conflicto está pasando rápido. Si el velo pudiera ser quitado y pudiéramos ver lo que está pasando, pudiéramos ver que todo está pasando a una velocidad
mucho más rápida de lo que nosotros Lo pensamos. que pasa, bueno, ahora entramos en otro tema y tenemos que cerrar, pero el tiempo es Sí. relativo. También. Es muy relativo el tiempo. Por ejemplo, hay una cigarra que la cigarra pone en los huevos y tarda el huevo 15 años en ¿cómo se dice? Sí, en salir. En salir, en dar fruto, y resulta que la cigarra canta un día y se muere. Y se muere. Imagínate, hacerle un reportaje Claro. a la cigarra a la segunda hora de vida Claro. y dice, todavía me queda un montón de vida, me queda hasta la noche. Pero realmente para nosotros, comparado con nosotros, no es nada Claro. la vida de la cigarra, pero para ella 2 horas son 20 años lo que es para nosotros. Claro. Entonces es muy relativo el tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Propongo acá, porque nos falta una sección, Ya. tal vez para la semana que viene comenzar con esta sección que se nos quedó. Entonces, si ¿les parece si hacemos eso? Definitivo. Muy bien, está bien. Pero me O sea, quedo. ¿y cuál era el mensaje de esa sección? ¿Con qué querías llegar con la última. Con esta parte de... con la de- última sección? última. Bueno, que la victoria es de Jesús. Ahí está. O sea, Jesús no pierde. Venció a Satanás. O sea, lo venció en la primera sección, cuando le quería hacer daño a la mujer y Dios rescató a la mujer. Aquí le quería hacer daño al mismo Dios y fue vencido. O sea, Dios es el vencedor. Para mí esa es la... Y el después quiere mensaje. hacerle daño a la iglesia. Que esa es la otra sección que viene ahora, Ajá. que no podemos discutir hoy, Ok. pero le quiere hacer daño a la iglesia y Dios salva a la iglesia también. O sea, la rescata, la cuida. Y por eso para mí el mensaje de Apocalipsis 12, de todos tal vez los mensajes que pueda decir, el que quería destacar hoy es que Jesús gana. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. Amén. Si nos apropiamos de ella por la fe. Y por eso la fe es tan importante. Ya me gusta quedarme pensando, digo, a Satanás le queda poco tiempo. Va a hacer todo lo que pueda, pero a mí me encanta pensar que Jesús sabe que queda poco tiempo, está haciendo, También, el Espíritu Santo exacto. se está derramando con un poder indescriptible sobre aquellos que están buscando el Señor. Amén, amén, amén. Bueno, lamentablemente tenemos que cortarlo aquí porque se nos acaba el tiempo, Ya. pero gracias Daniel y gracias Joel por la discusión de hoy. Realmente necesitaríamos 3 horas para poder profundizar un poquito más. Pero nada, que esto es simplemente, en inglés dicen el tip of the iceberg, ¿no? La punta del hielo. Ya. Que esto nos motive a pedir más la dirección del Espíritu Santo y a estudiar más la palabra para que podamos descubrir cuál es esa revelación de Jesucristo que está en este libro tan lindo y tan importante. Vamos a terminar con oración. Daniel, si ¿Cómo puedes no? terminar con oración. Querido Padre, oramos en el nombre de Jesús. Gracias, y gracias por la palabra y gracias, Señor, porque si solamente nos queda el saber y entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que la salvación y la victoria están aseguradas en Jesús, nosotros podemos decir, alabado sea tu nombre, Amén. y descansar en ti. Amén. Amén, así sea. Amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga.